Hola, hola, mis queridos amigos, hermanos. Bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Continuamos con la serie Efesios y en esta semana hemos estudiado una lección que lleva por título El misterio del Evangelio. Así que acompáñanos. Te animo para que puedas suscribirte en este canal, para que puedas compartir también este video y así muchas personas se vean beneficiadas con el estudio de la palabra de Dios. Vamos primero a extender nuestra invitación de siempre para que puedan participar del desafío de las 5 preguntas claves de la escuela sabática. Son 5 preguntas que van a ayudar a consolidar tu aprendizaje de la lección de esta semana. Así que entra en este QR o en la descripción del video y responde las preguntas claves de la escuela sabática. Vamos entonces directamente al estudio de esta semana. La lección lleva por título El misterio del Evangelio. Y entonces vamos a ver aquí la palabra clave, es la palabra misterio. Si uno va al diccionario para buscar una definición de esta palabra, la acepción número 1 es cosa arcana, o es decir, secreta, o muy recóndita, que no se puede comprender o explicar. Ese es el significado de la palabra misterio, algo que es secreto, recóndito, que no se puede comprender o explicar. Esa es la definición, mi querido hermano, que vas a encontrar acerca de la palabra misterio en el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos eventos históricos, algunas cosas que el hombre hasta este momento no le encuentra una explicación. Son cosas misteriosas de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, un evento que atrajo mucho la atención fue el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, el 22 de noviembre de 1963. Han pasado muchos años, han pasado prácticamente unos 60 años desde ese evento que conmovió al mundo en su tiempo y hasta ahora no se tiene una idea muy clara de quién realmente ordenó matar o llevó a cabo el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Hay muchas teorías, hay teorías de la conspiración, algunos aseguran que fue una conspiración comunista, otros dicen que fue la propia CIA de los Estados Unidos que armó una conspiración para asesinar al presidente de los Estados Unidos porque no concordaban con las políticas que estaba llevando adelante el presidente Kennedy. El caso es que el 22 de noviembre de 1963 es una fecha que ha quedado marcada en la historia de los Estados Unidos con el asesinato de su presidente y hasta ahora es un misterio sin resolver. ¿Quién asesinó o quiénes asesinaron al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy? Pero también usted va a encontrar otros misterios, por ejemplo, en el campo de la arqueología. En el campo de la arqueología hay un monumento que data de la época de la Edad de Piedra, allá en el Reino Unido. Este es un monumento llamado Stonehenge, ¿no? En este lugar se ve una cantidad de enormes piedras, incluso unas que están por encima de otras, que nos hablan acerca de ciertas técnicas que se debieron usar para poder colocar esas enormes piedras encima de otras, ¿no? Así que esto también es un misterio. ¿Cuál fue la técnica? ¿Cuáles fueron las herramientas que se usaron para que realmente pueda construirse este tremendo monumento que data desde la Edad de Piedra y que se encuentra en el Reino Unido? Monumento, un misterio, porque no se ha descifrado, todavía permanece hasta este momento y quizá permanecerá siempre en el misterio. No se sabrá cómo se construyó o quiénes lo hicieron. Entonces, eso permanece también en un misterio. Vamos a ver otro de los misterios que hay. Algunas personas consideran que también es misteriosa la manera como fueron construidas las pirámides de Egipto. Enormes pirámides. La pirámide de Keops mide prácticamente 150 metros de altura y hay una exactitud pasmosa
en la construcción de estas pirámides se necesitaron tremendos y avanzados conocimientos de matemática. Tuvieron que haber arquitectos, ingenieros con una gran inteligencia para poder construir estas famosas pirámides de Egipto. Entonces se considera que todavía permanecen en el misterio la manera como fueron construidas y las técnicas que se usaron para que las pirámides fuesen una realidad. Se dice que Napoleón Bonaparte, pretencioso, soberbio como era Napoleón Bonaparte, él dijo que él derrumbaría, destruiría estos monumentos, las pirámides de Egipto. Dice, han resistido el paso de 40 siglos, pero ahora Napoleón Bonaparte las va a destruir. Empezó a tratar de destruir y no terminó ni siquiera una partecita pequeña, ¿no? Eran tan perfectamente construidas estas pirámides que prácticamente hay casi más de 5.000 años de historia, 3.000 años de historia respecto a estas pirámides. Ahora, se tienen algunos, en nuestro país también hay algunos ejemplos de misterios de cómo es que fueron, por ejemplo, construidas o elaboradas las líneas de Nazca, ¿no? Bueno, estas líneas de Nazca se pueden, desde el plano horizontal, desde la Tierra, usted no puede divisar las líneas, porque son enormemente grandes, son kilómetros y kilómetros que se extienden las líneas de Nazca. Entonces, para poder tener una perspectiva adecuada, se tiene que ir en una avioneta. Desde la parte de arriba, ahí recién se puede ver esas líneas de Nazca que nosotros estamos viendo, ¿no? ¿Para qué sirven? Hay muchos investigadores que han tratado de dar una respuesta. Hasta ahora no tenemos una respuesta contundente y quién sabe, nunca la tendremos, ¿no? Se habla acerca de un calendario solar, ¿no? Algunos hablan acerca de un aeropuerto de naves espaciales, ¿no? Algunos muy imaginativos, y la verdad es que no tenemos una idea exacta de cómo se hicieron y para qué se hicieron las famosas líneas de Nazca. Tenemos también otro misterio que las personas tratan de descifrar, ¿no? Hay una porción de territorio marino que es conocida como el Triángulo de las Bermudas. En ese espacio han habido una cantidad de accidentes de aviones, de barcos, en ese espacio territorial, y algunos hablan acerca de teorías de conspiración, acerca de lo que puede suceder allí, algunos hablan acerca del magnetismo terrestre, y muchos no pueden explicar qué es lo que realmente sucede, por qué hay tantos accidentes en esa región. Para algunos también puede resultar misteriosa la manera como fue construida la maravilla que está en el Perú, ¿no? Una de las 7 maravillas del mundo, que es las ruinas de Machu Picchu, ¿no? El misterio para algunos es cómo es posible desde eh, construir una ciudad enteramente de piedra en un lugar donde no hay canteras de piedra, en un lugar donde además está muy, muy por encima del nivel del mar, y allí los incas construyeron una ciudad que es la admiración del mundo entero, ¿no? Permaneció oculta hasta 1910, cuando un investigador norteamericano, Hiram Bingham, dio a conocer al mundo estas ruinas que ahora vienen a ser parte de un circuito turístico de nuestro país, muy famoso. Así que también, ¿qué técnicas se habrán usado? ¿Qué herramientas? Hay muchos estudios, pero a ciencia cierta todavía hay muchas cosas que permanecen en el misterio. Ustedes pueden ver, mis hermanos, que desde el punto de vista de la palabra misterio en el diccionario, es algo secreto, es algo que no se puede explicar, es algo que no se puede entender. Eso es misterio en el diccionario y para nosotros seres humanos. Pero en la Biblia hay una definición diferente de misterio. Mira, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a encontrar el siguiente texto. El apóstol Pablo en Efesios 3, 8 y 9 dice lo siguiente: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles
el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aquí habla también de misterio. Pero mira, dice allí, y de aclarar cuál sea la dispensación del misterio escondido. Es decir, es un misterio que está escondido, pero que Dios tiene el propósito de revelar. Para el apóstol Pablo, misterio no es algo que permanece oculto para siempre. No es algo que pasan años y que hay la disposición de nunca darlo a conocer. No, en la Biblia la palabra misterio, y sobre todo para el apóstol Pablo, misterio es algo que las personas no saben, pero que Dios está dispuesto a darlo a conocer. Entonces, ese es el misterio para el apóstol Pablo. En esta semana, el título de la lección es El misterio del Evangelio. ¿Cuál es ese misterio del cual nos habla el apóstol Pablo? Vamos a encontrar, mis hermanos, que hay una noticia maravillosa detrás de ese misterio. No es algo que deba permanecer siempre oculto. No es algo que deba causarnos temor. No es algo que tenga que ver con el esoterismo, con una cosa oculta, con una cosa que jamás va a revelarse, no. En la Biblia, misterio es algo que Dios está dispuesto a revelar. Así que vamos a ver de qué misterio nos habla el apóstol Pablo en la lección de la escuela sabática de esta semana. Bien, iremos entonces directamente al estudio. Queridos hermanos, aquí encontramos Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y dice lo siguiente: a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, por el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Qué versículo tremendo, qué versículo maravilloso en el que se habla de rendirle la gloria a Dios en Jesucristo nuestro Señor. A Él sea la gloria porque su poder actúa en nosotros, en la iglesia, por su gracia, por su amor. Vamos a ir, mis hermanos, entonces a una visión panorámica de la lección de esta semana. Empezamos con esta declaración. Pablo, el apóstol a los gentiles, preso. Evidentemente, todos sabemos que el apóstol Pablo fue enviado para predicar a los gentiles. Tenía un ministerio particular que Dios le entregó aquel día que fue echado del caballo en camino hacia Damasco. Dios le dio una misión en la que debía alcanzar al mundo de los gentiles, aquellos que no habían conocido la palabra de Dios. Y eso es lo que él menciona. Efesios capítulo 3, versículo 1. Veamos primero lo primero. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Más adelante dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Otra vez el apóstol Pablo se presenta. No hay duda, mis hermanos, que es Pablo el autor de la carta a los Efesios. Hay muchas personas por allí que empiezan a crear otras teorías. No fue Pablo, fue algún otro escritor. Hay una cantidad de cosas que las personas hablan contra la autoría de Pablo de la carta a los Efesios. Pero el propio Pablo aparece aquí, ¿no? Como el autor. Él se identifica. Él dice yo, Pablo. Pero miren ustedes que agrega otro detalle: prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Y eso se remarca en Efesios 4:1. Yo pues preso en el Señor. Pablo, cuando escribe la carta a los Efesios, se encontraba efectivamente preso. Se encontraba en la ciudad de Roma y es la primera prisión del apóstol Pablo. Los judíos lo habían perseguido en Jerusalén, lo habían tomado preso, había llegado hasta Cesarea y allí él dijo, yo apelo al César. Yo no quiero que mi caso sea visto en Jerusalén. Yo quiero que mi caso sea visto en Roma por el propio César. Entonces allí es que aparece esa historia de Pablo llegando hasta Roma en cadenas por la autoridad del emperador. El emperador en ese tiempo era alguien sumamente conocido por la historia, ¿no? Por su maldad, por su inmoralidad, que es Nerón.
Entonces llega el apóstol Pablo bajo la autoridad del Imperio Romano. Pero él se remite a una autoridad superior. Él no dice que es preso por el Imperio Romano. Él no dice que es prisionero de César, Nerón. Él dice que es prisionero de Cristo Jesús. Él dice, yo soy preso en el Señor. Esa es una experiencia linda, mis hermanos, porque si tú tienes que elegir, si de todas maneras vas a ir preso, yo prefiero estar preso en el Señor, ¿no? Ser prisionero de Cristo Jesús. Qué dulce prisión la de ser prisionero de Cristo Jesús. Qué momento maravilloso la de estar en la presencia de Jesús siempre. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Miren, él no desconoce que se encuentra bajo la autoridad de Roma. Él se encuentra bajo la autoridad de Roma y claro que eso es algo que la iglesia sabe también. Pero lo que le está diciendo a la iglesia es, hay un Dios que está por encima de cualquier autoridad humana. Dios ha establecido la autoridad humana, pero por encima de cualquier autoridad humana está el gran Dios del cielo, soberano del cielo y la tierra, el soberano del universo. De manera que, si bien es cierto, él se encuentra bajo la autoridad de Roma, él quiere señalar a los miembros de Éfeso que la autoridad de Dios es mucho mayor, que la autoridad de Dios está por encima de cualquier emperador que haya en Roma, del imperio más poderoso en ese tiempo, ¿no? Entonces él por eso afirma, yo soy preso en el Señor Jesucristo. Y estoy aquí por una razón. La razón es porque cumplo con la misión que Cristo me ha entregado. Soy prisionero de la misión. Yo no puedo ir contra el mandato que he recibido de Jesús. Yo podría estar en otro lugar. Yo podría no predicar el Evangelio y estaría libre, pero a causa de la predicación del Evangelio, que yo estoy cumpliendo con mucho amor, que estoy cumpliendo con lealtad a mi Señor y Salvador Jesucristo, si me lleva hasta la cárcel la predicación del Evangelio, asumo, voy a la cárcel, seré prisionero de Cristo Jesús y continuaré testificando, no importa qué autoridad terrena parezca estar sobre mí. Entonces, mis hermanos, noten ustedes que el apóstol Pablo dice que se somete plenamente a la soberanía de Dios. Así es, mi querido hermano, hay soberanía humana, hay autoridad humana, y a la autoridad humana tenemos que obedecer a nuestros gobernantes, tenemos que ser excelentes ciudadanos, tenemos que distinguirnos por practicar las virtudes del buen ciudadano. Eso significa ser un cristiano. Pero si las leyes humanas se contraponen con las leyes divinas, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Si las leyes humanas le estaban impidiendo la predicación del Evangelio al apóstol Pablo, él continuaba predicando el Evangelio, porque ese fue el mandato. Aun cuando tenga que terminar en la cárcel, él continúa predicando la palabra de Dios. Eso, mis hermanos, el cristianismo ha llegado hasta nuestro tiempo porque hubo gente como el apóstol Pablo que estuvo dispuesta a enfrentar las más terribles condiciones, a enfrentar las leyes contra la libertad religiosa, contra la libertad de conciencia, con el propósito de proclamar el nombre de Jesucristo. Entonces él se considera preso en el Señor. Mis hermanos, espero que tú y yo podamos decir eso también. Yo soy preso del Señor Jesucristo, soy prisionero de Cristo. Qué preciosa que es la prisión del Señor Jesucristo. Ahora bien, Pablo es consciente que el hecho de que él esté preso podría llevar desánimo, podría llevar angustia, podría llevar temor a la iglesia. Y entonces él está remarcando, les está diciendo, mira, el, el rey es sumamente poderoso, pero Dios es soberano. Así que yo no estoy preso por el emperador, yo estoy preso por el Señor Jesucristo. No desmayéis a causa de mis tribulaciones. No tengan miedo por la prisión que yo tenga que enfrentar. Dios está en el control. Él me dio la misión y yo asumo alegremente, con júbilo, cumplir la misión que Él me dejó, incluso aunque para eso tenga que enfrentar la cárcel
y las tribulaciones. Por eso en Efesios 3:13 él dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones. Y él dice, mis tribulaciones son por vosotros, porque yo vine hasta Éfeso con un único motivo. No vine a Éfeso simplemente como un viajero, como un turista. Yo vine a Éfeso para llevarte el mensaje de salvación, hermano de Éfeso. Yo estoy aquí no porque simplemente vine por casualidad, vine cumpliendo el propósito divino. Así que las tribulaciones que estoy enfrentando son para mí el resultado natural de hacer la voluntad de Dios. Así que no desmayéis por causa de mis tribulaciones. No te desanimes, hermano de Éfeso. Y así, mi querido hermano, no te desanimes frente a las tribulaciones. Si Pablo, el gran predicador del Evangelio, tuvo que sufrir tribulaciones, querido hermano, sin duda también experimentaremos nosotros, pero confiad, porque Dios está en el control finalmente de la historia de este mundo. Las preocupaciones de Pablo quizás se hayan centrado en el impacto emocional de su reclusión entre los creyentes, ya que ser prisionero era una vergüenza social, extrema en el contexto de una cultura donde el honor y la vergüenza eran significativos. Él estaba preso en Roma, y algunas personas incluso podrían señalarlo como un delincuente, porque si está preso, podrían pensar, por alguna razón tiene que estar preso. Algo malo tiene que haber hecho, porque las autoridades no lo van a colocar preso por gusto, deben tener pruebas de que está haciendo algo malo. Entonces, eso podría ser motivo de desánimo para los hermanos de Éfeso. Por eso él les dice, no desmayéis. Por eso las preocupaciones de Pablo se centran en el impacto emocional que tendría su reclusión entre los creyentes de Éfeso. Y esa es la razón por la que dice, yo soy preso del Señor Jesucristo. Soy prisionero de Jesús. Y eso era un motivo de ánimo, ¿no? Para nuestros hermanos que se encontraban en Éfeso. Vamos entonces, mis hermanos, para la siguiente parte. El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. ¿Cuál es ese misterio? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Miren, Efesios 3, 4 y 5. Que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Se dan cuenta? El misterio en la Biblia no es algo que permanece oculto y que nadie conoce. El misterio en la Biblia y en el apóstol Pablo es algo que es revelado, es algo que es declarado. Dice, por revelación me fue declarado el misterio. Entonces yo ya conozco ese misterio, no es algo secreto, me ha sido revelado. Como antes lo he escrito brevemente, empieza a describir este misterio. Mira, este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Antes no se conocía los alcances de este misterio, dice el apóstol Pablo. Ahora está revelado, tanto por los santos apóstoles y profetas, por el Espíritu, está revelado. ¿Y cuál es ese misterio? Efesios capítulo 3, versículo 6, ahí está el misterio. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí está la descripción que el apóstol Pablo hace del misterio. ¿Qué es lo que dice él acerca del misterio? ¿De qué se trata el misterio? ¿De qué se trata eso de que no era conocido antes, pero que ahora él está anunciando? ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Antes no se entendía eso. Antes los judíos decían, nosotros somos pueblo de Dios, nosotros nos hemos circuncidado, esa es la señal del pueblo de Dios, nosotros pertenecemos al linaje de Abraham, nosotros tenemos la palabra de Dios, nos fue entregada la ley, nos fueron entregados los, eh, los escritos de los profetas, así que nosotros. Eso era lo que decían los judíos. En primer lugar, nosotros, los fariseos, los gentiles están por allá, los gentiles no conocen a Dios, viven como paganos, mire esa inmoralidad en la que viven, esas situaciones, porque ellos no son el pueblo de Dios. En cambio, nosotros somos el pueblo de Dios. Así que esa era la manera como pensaban los judíos. Ellos se colocaban en un peldaño, en una plataforma superior a todos los demás pueblos de la tierra. Y en verdad ellos eran pueblo de Dios, pero eran pueblo de Dios para anunciar
a otra gente las virtudes de Dios, para que las personas conozcan en su testimonio al gran Dios del cielo, para extender la mano, para abrir el corazón, para predicar la buena nueva del Evangelio. Para eso Dios los había hecho pueblo. Lamentablemente, mis hermanos, ellos tomaron un camino diferente. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, ahora les voy a traer una buena noticia. Una cosa que era misteriosa, que no fue entendida plenamente en el pasado, pero que ahora yo quiero decirles que ya se conoce, porque Dios me lo ha revelado. ¿Saben cuál es ese misterio, mis queridos hermanos de Éfeso? Bueno, ese misterio es que ustedes también son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ustedes también son hijos de Dios. Ustedes también ahora ya no son advenedizos, ya no están sin Dios en este mundo. Ustedes ahora son recibidos en la presencia de Dios, porque Jesucristo ha exterminado las divisiones que había. Jesucristo ha derribado el muro de separación. Tú eres parte ahora del pueblo de Dios, mi querido hermano. Hasta me parece escuchar al apóstol Pablo diciéndote a ti, diciéndome a mí, porque nosotros somos gentiles, ¿no? El Evangelio llega hasta nosotros porque el Evangelio se abre a los gentiles. Y ese es el misterio que ha sido revelado, que tú eres coheredero, mi hermano, que tú y yo somos miembros del mismo cuerpo. Ya no hay diferenciación, ya no son los descendientes de Abraham los únicos que pueden ser parte de la familia de Dios. No, ahora tú y yo somos parte de la familia de Dios, somos miembros y además copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahora ya no hay judío ni gentil, sino que ahora todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Cristo lo hizo posible. Qué lindo, que este es el misterio que el apóstol Pablo está revelando a los gentiles. Miren, dice aquí, Pablo es un apasionado del Evangelio, y especialmente de la forma en que éste se expresa en la iglesia. Está compuesta por judíos y gentiles. Ahora la iglesia une judíos y gentiles, ¿no? Estos dos grupos se han convertido en los bloques de construcción de la nueva humanidad de Dios. Su nueva manera, su nueva marca humana, la iglesia, ¿no? Es decir, aquí encontramos que hay una nueva comunidad compuesta por judíos y gentiles. Ya no hay más muro de separación. Bueno, esto para nosotros, después de casi, que les digo, 2000 años en que el apóstol Pablo ha escrito esta carta, ya no resulta muy eh, novedoso, ¿no? Porque ahora somos parte de la iglesia, nos hemos bautizado, recibimos las promesas, estamos aguardando la segunda venida. Ahora nosotros ya hemos nacido dentro de esa buena noticia. Ya para nosotros ya es algo conocido, ¿no? Pero para los efesios, en aquel tiempo, cuando por primera vez se les decía, ahora ya no es por linaje de sangre, ahora Jesucristo rompió el muro y tú también, querido hermano de Éfeso, tú también de Roma, tú también de Filipos, tú también de Tesalónica, tú también, ahora tienes acceso directo, no necesitas circuncidarte, no necesitas la ley ceremonial. Cristo ha roto el mal uso de la ley ceremonial y ahora tú, en aquel tiempo, mis hermanos, era una noticia tremenda, ¿no? Una noticia maravillosa. Y los gentiles quedaban emocionados, quedaban felices, agradecidos, porque el Evangelio ahora los incluía, porque Cristo lo hizo posible, ¿no? Entonces, en el contexto de los hermanos de Éfeso, una noticia tremenda, una noticia maravillosa. Vamos a ver entonces ahora a la iglesia. En este marco, ¿qué es la iglesia? Miren, el apóstol Pablo, él habla acerca de la misión que tiene. Y miren cómo describe esta misión. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Primero, él se define como el más pequeño de todos los santos. Cuando él habla de santos, está hablando acerca de los miembros de la iglesia, de toda la comunidad. Es decir, los santos son los niños, las niñas, los adultos, los ancianos, los hombres, las mujeres, todos están incluidos dentro de los santos. ¿Mm?
todos los efesios. Santo no es que nunca peque, santo es que Dios lo ha separado porque aceptó a Jesucristo. Entonces, es santo porque es separado. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Él no dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. No dice únicamente los apóstoles. Él dice, soy el más pequeño de todos los santos. Está diciendo que aun cuando hay niños, hay jóvenes o hay ancianos, hay personas que tienen poca experiencia en la fe, la iglesia está constituida por personas que recién están empezando, pero él dice, no, yo soy el más pequeño de todos los santos. Ah, mis hermanos, esa es la naturaleza de una persona transformada por Jesús. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¡Cuánta humildad! Pablo, tremendo predicador del Evangelio. Pablo, un extraordinario teólogo con cartas de gran profundidad en el estudio de la palabra de Dios. Pablo, un excelente pastor, preocupado por su iglesia, teólogo, pastor, misionero, en todas partes organizando iglesias. Él no usa todo lo que hacía como argumento para decir, yo estoy en un plano superior a los demás. Yo tengo más jerarquía, así que tienen que obedecer lo que yo digo. No dice eso. Yo soy el primero entre todos ustedes. No dice eso. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el más pequeño entre todos ustedes. El sentir de Jesús habitaba en el corazón del apóstol Pablo. En cada cristiano tiene que habitar el sentir de Jesús. Si eres un cristiano, tienes que tener este mismo sentimiento, mi hermano. Tienes que considerar a cada persona que está a tu alrededor como si fuese superior a ti mismo. No te dice que la persona es superior, sino que debes tratarla como si fuese superior a ti mismo, ¿no? Vamos a imaginar. ¿Cómo tú tratarías a el presidente de la República, presidente en este caso, ¿no? Si llega a tu casa, o si llega a tu casa, ¿cómo tratarías a una persona de un rango, de una autoridad tan grande? Seguramente la recibes, ¿no? Seguramente la tratas muy bien, tienes acceso a la sala, tratas de mostrarle a tu familia, tratas de compartir el mejor alimento que puedes preparar, porque tratas a la persona porque tiene un rango de autoridad, ¿no? Y entonces tú quieres pues tratarla con respeto, con cortesía, ¿no? Forma parte de la educación mínima que una persona tiene. Bueno, el apóstol Pablo dice, a todos los demás trátalos como si fuesen superiores a ti mismo. Pero es decir, trata a los demás como si ellos fuesen superiores. No dice el apóstol Pablo, trátalos porque son superiores. No, no, trátalos como si fuesen superiores. Así que el niño debe tratar de esa manera a los adultos, pero los adultos deben tratar de esa manera a los niños, con respeto, con consideración. ¿Sí? Estaba yo en un supermercado hace muchos años atrás, estaba comprando a mi hijo pequeño, estaba allí, el mayorcito, y ahora tiene 20 años, ¿no? Pero en ese tiempo él tendría pues unos 6 7 añitos, ¿no? Y habíamos estado viviendo en el Brasil durante algunos años y llegamos a un supermercado en el Perú. Y entonces él empieza allí a ver acá y de pronto viene una señora, ¿no? Una señora que quería ver el mismo estante, las mismas cosas que él estaba viendo. Y entonces cuando viene aquí la señora, él está allí, permanece y la señora le dice, quita, 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 niño, quita, déjame pasar. Quita, quita. Él la mira y se hace a un lado, ¿no? Y entonces él me cuenta después, ¿no? Papá me hizo, quita, quita, quita. Es decir, lo trató sin ningún respeto, sin ninguna consideración. Nunca nadie lo había tratado de esa manera. Le llamó mucho la atención. ¿Cómo es eso de quita, 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 niño? ¿No? ¿Acaso los niños no se merecen respeto también? ¿Acaso no se merecen que se los trate con cortesía también? Es decir, los adultos debemos aprender a tratar con cortesía, con amabilidad. A los niños también, a los ancianos, a todos. Si todos tratasen a todos los demás como si fuesen superiores a sí mismos, entonces, qué diferentes serían nuestras relaciones humanas en la iglesia, en la familia, en todo lugar. ¿Mm? Eso es lo que Pablo está diciendo. Él dice, yo soy menos que el más pequeño de los santos, pero yo que soy menos,
me fue dada esta gracia, dice, ¿no? De anunciar entre los gentiles el Evangelio. Me fue dada la misión de predicar el Evangelio. Pero esta misión es una gracia. Es decir, él considera que predicar el Evangelio es un don, es un regalo tan lindo. Él está diciendo, gracias Señor, porque me diste esta misión de predicar. Para mí es un regalo. Para mí es una tremenda bendición hablar acerca de las riquezas de Cristo, hablar acerca de mi Salvador, hablar acerca de quién me sacó del pozo de la desesperación, aquel que me sacó del lodo del pecado, me levantó y ahora yo tengo que hablar acerca de él. Muchas gracias, Señor. Gracias. Esta misión sí la quiero, ¿no? Yo quiero anunciar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Mira, inescrutables riquezas de Cristo, ¿no? ¿Cuáles son las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Qué es lo que es inescrutable? Inescrutable es aquello que uno puede investigar y entender, ¿no? Y lo inescrutable es aquello que uno, por más que investigue, no puede entenderlo, ¿no? No puede comprenderlo porque va mucho más allá de su entendimiento. Ah, el amor de Jesús fue tan grande que se dio a sí mismo, entregó su vida por nosotros pecadores. Eso es inescrutable. La muerte de Jesús por nosotros es inescrutable. El hecho de que venga a buscarnos para poder llevarnos y morar con Él por la eternidad es algo inescrutable. El hecho que Él se ofreciese como don para que tú y yo tengamos vida eterna es inescrutable. La paz que el Señor trae a tu corazón por su presencia en tu vida, eso es inescrutable, cantidad. Y el apóstol Pablo dice, esa es la gracia que yo he recibido, anunciar entre ustedes las cosas que no se pueden explicar del Señor Jesucristo, riquezas inescrutables, riquezas maravillosas. Efesios 3:10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Primero, en el versículo 8, el apóstol Pablo nos dice que él recibió la gran comisión, mostrar a Jesucristo. Ahora dice en el versículo 10, la iglesia también recibe esta misión. Él recibe la misión porque es parte de la iglesia, pero la iglesia también recibe la misión porque dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Le está diciendo, ustedes hermanos de Éfeso, ustedes que son la iglesia, ustedes que han sido constituidos como un solo cuerpo, ahora por Jesús, ustedes también tienen que anunciar la multiforme sabiduría de Dios que fue dada a conocer por medio de la iglesia. Ahora la iglesia tiene que testificar. Es un privilegio y es una gracia del Señor. Que yo pueda en este momento compartir la palabra de Dios es una gracia maravillosa. Que yo pueda hablar acerca de las inescrutables riquezas de Cristo es una gracia tremenda. Es un don que el Señor ha entregado para la iglesia. Y te animo, mi hermano, para que también puedas compartir las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, el apóstol Pablo dice algo más todavía interesante. Dice que cuando la iglesia da a conocer la multiforme, ¿qué quiere decir multiforme? En muchas formas se presenta la sabiduría de Dios. Se presenta la sabiduría de Dios en la naturaleza. Se presenta la sabiduría de Dios en tu familia, en el cuidado. Se presenta la sabiduría de Dios a lo largo de la historia, a través del Señor Jesucristo, a través de la palabra. Diversas maneras como se presenta la sabiduría de Dios. Ahora, cuando la iglesia presenta esto, está dando a conocer a los principados y potestades en los lugares celestiales, a las inteligencias celestiales, pero también a las inteligencias de la maldad. Hay un testimonio que están viendo, la iglesia predicando en el mundo es un testimonio viviente de lo que Cristo puede hacer en el ser humano. Y ese testimonio le habla fuerte a las inteligencias celestiales, pero también le habla fuerte a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es un testimonio para todo el universo. Mira, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara
y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Es decir, esto fue lo que pasó con el apóstol Pedro. El día que Pedro se encuentra con el Señor Jesús, el día que Pedro tiene esa pesca maravillosa, ¿no? Una cantidad de peces enorme. Cuando en un momento Pedro mira a Jesús, Jesús mira a Pedro, Pedro dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Son palabras del apóstol Pedro. Apártate de mí, Señor, soy un hombre pecador. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Cómo puede decirle a Jesús, apártate de mí? Pedro estaba experimentando el gran contraste que había entre la pureza de Jesús, la santidad de Jesús y lo que él realmente era. Él estaba diciendo, Señor, yo no soy digno, Señor. Soy pecador. Yo no tengo buenas palabras, no tengo buenos pensamientos, no tengo buenas actitudes, no tengo buenas acciones. Soy nada, Señor. Yo veo al Señor Jesucristo y digo, soy nada, soy polvo, Señor. Tú eres Dios sobre todas las cosas. No, no merezco, no merezco, no merezco. Cuando el hombre tiene una sensación de imperfección, es porque está en buen camino. Porque dice, cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos. Te vas a ver como más imperfecto. Cuanto más, ¿esto qué quiere decir? Ahora vamos por la parte contraria. Cuanto más lejos estés de Jesús, más perfecto te vas a sentir. Mejor que los demás. Señalando, a ver, el cristianismo, midiendo cómo está la vida de los demás, criticando a los demás, porque te colocas en un peldaño superior. Entonces, desde allí empiezas, desde tu pretendida superioridad, empiezas a disparar contra el resto, ¿no? Empiezas a enfilar tus dardos malignos contra los demás de crítica, porque te sientes mejor. Pero Elena de White dice, cuanto más cerca, más imperfecto te reconoces, ¿no? Entonces, una manera inequívoca de saber cuán lejos estás de Jesús, mi hermano, es cuanto más perfecto te sientas, cuanto menos pecador te sientas. Entonces, más lejos estás de Jesús. Porque quien más se acerca a Jesús, más puede conocer la santidad del Señor, la perfección del Señor. Y al conocer la santidad y la perfección del Señor Jesucristo, más contraste con su propia iniquidad, con su propia imperfección. Eso es lo que sucede. Eso es lo que nos presenta también aquí la declaración de Elena de White. Vamos, mis hermanos, a la siguiente parte. Cómo Cristo habita en tu corazón, en nuestro corazón. El apóstol Pablo ahora está en la oración, está orando por los hermanos de Éfeso. ¿Y qué es lo que está diciendo? Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahí está, ¿para qué ora él? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, continúa el texto bíblico, versículo 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo es extraordinario. Me gusta, me encanta Pablo. ¿Sabes por qué, mi hermano? Cuando Pablo empieza a reflexionar acerca del amor de Jesucristo, acerca de la bendición que significa ser parte de la familia de Dios, él parece no detenerse, ¿no? Porque cualquier otra persona empieza a colocar puntos seguidos dentro de su redacción. Pero Pablo es un escritor que es difícil colocarle un punto seguido, ¿no? Porque él empieza ahí en el versículo 16 y se va hasta el 19, mira, y no hay manera de cortar la lectura, porque todo forma parte del mismo párrafo. No hay allí, por lo general, cuando la gente habla de la redacción, ¿no? Te dicen, así, por lo menos mi clase de redacción, decían, tienes que decir pensamientos cortos y su punto seguido, y entonces viene otro pensamiento, y ahí punto seguido, porque si no, entonces vas a entrar en, en una vana palabrería, ¿no? Bueno, pero no es así con Pablo. Mira, Pablo empieza diciendo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Ahí no puede haber punto, tiene que continuar. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No hay un punto, es punto y coma, porque el pensamiento sigue.
Es decir, seamos fortalecidos por el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Allí podría colocar el punto para continuar con otro pensamiento, pero Pablo sigue en la misma hilación, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, coma, y ahí viene la parte central, ¿no? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Es decir, lo que pide es que seamos fortalecidos, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, porque cuando Cristo habita por la fe en nuestros corazones, seremos plenamente capaces de comprender. ¿Qué es lo que hay que comprender? Con todos los santos, dice ahí. O sea, no hay manera de poner un punto allí para separar el pensamiento, ¿no? Todo es un solo pensamiento. Pablo no se detiene, Pablo sigue. Dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, coma, que excede todo conocimiento. Recién ahí viene la parte final, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el propósito que el apóstol Pablo tiene en su oración. Aquí en la última frase, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es lo que él quiere, que tú y yo, que los hermanos de Éfeso sean llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo será la vida de alguien que está completamente lleno de toda la plenitud de Dios? ¿Te imaginas la paz que puede haber en ese corazón? ¿Te imaginas la fortaleza de ánimo? ¿Te imaginas cómo va a enfrentar las pruebas aquel que está lleno de toda la plenitud de Dios? Puedes imaginarte qué sabiduría va a tener un padre para guiar a su familia cuando está lleno de toda la plenitud de Dios. Puedes imaginarte cómo un pastor puede dirigir a su iglesia cuando está lleno de toda la plenitud de Dios. Y eso es lo que pide el apóstol Pablo. Él pide que todos, dice allí, todos seamos llenos de la plenitud de Dios. Pero para llegar a eso ha pasado por varios aspectos, ¿no? Primero, Él ha pedido para que seas fortalecido, seamos fortalecidos. Y esto para que habite Cristo en nuestros corazones. Si habita Cristo en nuestros corazones, entonces vas a ser plenamente capaz de comprender. ¿Qué es lo que hay que comprender? La anchura, longitud, profundidad y altura y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Y aquí hay algo contradictorio, ¿no? Porque él dice para que seáis plenamente capaces de comprender, o sea, comprender plenamente aquello que no se puede comprender. ¿Cómo uno puede ser plenamente capaz de comprender algo que excede a todo conocimiento? Porque si excede a todo conocimiento, entonces no lo puedo comprender. El apóstol Pablo está jugando aquí con una figura paradójica, ¿no? Me está diciendo, mira, tú tienes, por la gracia de Dios, por la presencia de Cristo en tu corazón, tú vas a entender plenamente aquello que excede todo conocimiento. Aquello que el hombre natural no puede comprender, aquel que está lleno del Espíritu de Cristo va a ser plenamente capaz de comprender. ¿No? Algo que exceda todo conocimiento. Comprender aquello que excede a todo conocimiento. Eso es posible con la presencia de Cristo. Cuando habla de comprender, no solamente habla intelectualmente, no solo habla intelectualmente. Cuando habla de comprender, habla de una vivencia plena del amor de Jesucristo. Eh, en cierta oportunidad estaba escuchando una conferencia de una mujer que tenía autismo, un autismo, pero que le permitía dar una conferencia. Ella hablaba acerca del autismo. Entonces, en esa conferencia hubo una cosa que me sorprendió porque le preguntaron, ah, ¿será capaz un niño autista de poder amar plenamente a una persona? ¿Habrá la capacidad en este niño limitado por el autismo de poder amar realmente a una persona? Y entonces es una pregunta muy buena, ¿no? Y entonces ella respondió lo siguiente. Ella dijo lo siguiente. Mira, posiblemente un niño autista no vendrá para abrazarte y mostrarte todo su amor. Posiblemente no te va a decir con palabras yo te amo. Quizás eso no va a ser. Pero si un día tu casa se está incendiando y tú estás adentro, él va a ser capaz de entrar a tu casa él solito para rescatarte y salvarte de las llamas. Eso va a ser. Me pareció sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es, quizá no puede explicar lo que es el amor, porque está limitado por el autismo. Pero el hecho de ir a sacar a una persona en las llamas
con todo el peligro y arriesgar su propia vida. Eso es amor en acto puro, ¿no? Eso es amor en acción. No te podrá decir que te ama, pero con sus actos te dirá que te ama. Ahora, cuando la palabra de Dios me dice que seamos plenamente capaces de comprender el amor de Jesucristo, no, por favor, te limites al aspecto intelectual. No te limites a decir, bueno, las clases de amor, el tipo de amor, amor filial, amor conyugal, amor de todo lo que hacemos, ¿no? Los seres humanos para entender, ¿no? Filosofamos no, también está eso, sin duda, pero se incluye la vivencia, la presencia, el conocimiento, implica relacionamiento. En el caso del amor de Jesucristo. Por eso dice, excede todo conocimiento. No va solamente con conocimiento intelectual y no solamente con la vivencia. Es difícil de expresar, pero es algo que solo se obtiene cuando estás lleno de Cristo. Allí eres plenamente capaz de comprender ese tipo de amor. Bueno, qué maravilla. Uno quiere quedarse tanto tiempo con esta declaración de Pablo cuando él habla acerca del amor de Cristo. Aquí se mencionan las 4 dimensiones del amor que Pablo habla aquí, ¿no? Él habla de 4 dimensiones. ¿Cuáles son esas 4 dimensiones? La anchura, ¿no? Vamos a poner así, la anchura sería, a ver, ancho, ya. Largo, ya, largo así, ¿no? Así, esa distancia que hay, largo, ¿no? Altura del medio para arriba y profundidad del medio para abajo, ¿no? De mi situación de Salvador. Cualquier otra persona diría simplemente altura y ahí están las 3 dimensiones, pero Pablo no solo menciona altura, menciona profundidad, que es lo mismo, es la misma dimensión, ¿no? Pero él añade la profundidad, quién sabe, para mostrarnos la diferencia, porque cuando se habla de altura, se habla acerca de las cosas celestiales, del trono de Dios, ¿no? Pero cuando se habla de profundidad, se habla también de las cosas de la tierra, ¿no? Entonces, es decir, Dios lo ocupa todo, en los cielos, en la tierra, en toda distancia está presente y su amor se revela en todas las dimensiones a las que el hombre es accesible. De cualquier modo que veamos sus palabras, son buenas noticias. Conocer presencialmente y existencialmente el amor del Señor Jesucristo. Vamos a la última parte, mis hermanos. La gloria a la iglesia y en Cristo Jesús. Gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Entonces termina esta parte del apóstol Pablo su oración glorificando el nombre de Dios. ¿Cómo lo glorifica? Y a aquel que es poderoso. Ese aquel es Dios el Padre. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, Dios el Padre, tú puedes pedirle algo y Él te da mucho más de lo que tú pides, ¿no? Él puede hacerlo, mucho más de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Es decir, que la iglesia pueda glorificar el nombre de aquel que es todopoderoso y que lo haga no por su propia experiencia de vida, sino en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia separada de Cristo no puede glorificar a Dios. ¿Cuándo se glorifica a Dios? Uno puede decir, pastor, se glorifica a Dios cuando yo levanto las manos y digo, gloria a Dios, aleluya. ¿No? Puede decir, se glorifica a Dios cuando yo doy una danza, ¿no? Y entonces digo, alabado sea el Señor y estoy glorificando. Dice, alaba, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia tiene que glorificar el nombre de Jesús y lo tiene que hacer con la presencia de Jesús. ¿Cómo es posible eso? ¿Recuerdas que ese versículo que dice que toda la tierra será llena de la gloria de Dios? Y toda la tierra será llena de su gloria, ¿no? Ahí, eso lo estudiamos el trimestre pasado, cuando vimos el mensaje de los 3 ángeles. Toda la tierra será llena de su gloria, dice allí. ¿Cómo es posible que toda la tierra sea llena de su gloria? Bueno, la gloria de Dios es el carácter de Dios. El cristiano glorifica a Dios, mi hermano, cuando revela en su propia vida los rasgos del carácter de Dios. Tú glorificas a Dios cuando revelas en tu propia vida los rasgos del carácter de Dios. Cuando amas como Cristo ama, cuando perdonas como Cristo perdona, de esa manera lo glorificas. Ahora, ¿cómo glorifica la iglesia? ¿Cómo le da gloria en Cristo Jesús? Cuando cada uno de los cristianos refleja el amor de Cristo en su vida, en todo lugar,
entonces lo glorifica en Cristo Jesús. Glorificar el nombre de Dios es ser la luz, presentar en nuestra vida el carácter de Cristo. Entonces, la iglesia está para glorificar el nombre del Señor. Y así que de esa manera lo glorifica, y lo glorifica por todas las edades, por los siglos de los siglos. ¿Cuál es el gran propósito que Dios tiene? ¿Cuál es el gran propósito? Ya habíamos visto esta parte, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Jesucristo. Todo será finalmente reunido en Jesucristo. Y al estar en la presencia de Jesús, cada cristiano reflejará el carácter de Cristo. Y al reflejar el carácter de Cristo, le estará dando gloria a Dios. Tú le das gloria a Dios cuando vives como Cristo vivió. Cuando reflejas el carácter de Cristo, de esa manera le das la gloria a Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Cada cristiano brillando en el mundo, reflejando el carácter de Cristo. Así toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Así la iglesia glorifica el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol encarcelado eleva nuestra visión al gran horizonte de los propósitos y la gracia y nos recuerda que al margen de nuestras circunstancias actuales somos participantes del plan supremo de Dios. No importa si está en la cárcel, Pablo continúa glorificando el nombre de Dios. De todas las acciones de Dios que Pablo alaba en Efesios 3, ¿cuál te inspira más? Hay varios detalles aquí. ¿Cuál es lo que nos trae más inspiración? Yo creo que cuando nosotros analizamos que Cristo habite en nosotros y que de esa manera seamos plenamente capaces de entender la anchura, la longitud, es decir, de entender el amor de Jesucristo, es lo más maravilloso que puedo haber en la vida cristiana. Esa capacidad de entender aquello que excede a todo conocimiento y que solo puede ser hecho por la presencia de Cristo en el corazón. Bueno, particularmente eso es lo que más me inspira de este capítulo. Vamos a la última parte, mis hermanos, la parte del CREA, donde dejamos las preguntas claves de la lección de la escuela sabática. Así que te animo para que entres en el Kahoot. Ahí son 5 preguntas, no te olvides ahí de responder y con seguridad va a consolidar tu aprendizaje, mi querido hermano. Aquí están las preguntas claves de la semana pasada. Está la hermana Mari, felicitaciones. Está griego, ¿ven? Parece que entró un griego allí, así que saludos. Dina Umuto también, saludos a ellos y gracias por participar. Les animo a que participen una vez más. Gracias por los mensajes cariñosos que nos han compartido en esta semana, tanto en YouTube como en el Facebook. Bien, mis hermanos, de esta manera llegamos al final de la lección de la escuela sabática y les animamos para que la próxima semana también estudiemos la lección que está preciosa cada día más. Un gran abrazo, que Dios les bendiga.